Muy buenos días, estimadas hermanas y hermanos. Que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a estudiar un poco, a reflexionar también en uno de los pilares que tenemos en nuestra iglesia y que es fundamental y tiene relación con el conocimiento de la palabra del Señor. Durante este año, en diferentes ocasiones, hemos ido desarrollando al principio el Pentateuco, luego los libros históricos, los libros poéticos, profetas mayores, menores. Hace muy poco llegamos a los evangelios sinópticos y separamos al evangelio de Juan. Y hoy día me ha correspondido hablar acerca de un libro muy hermoso, un libro que tiene mucha historia, que tiene mucho drama, que es realmente agradable de leer, como es el libro de Hechos de los Apóstoles. Quizás hoy día, al escuchar los temas, los himnos antiguos, cierto que estábamos escuchando porque son temas antiguos, que muchas veces la iglesia ha dejado de tocar, de cantar, pero esto es parte de la historia de la iglesia. Estos himnos son parte de la historia de la iglesia que no debemos dejar de lado, debemos continuar. Y lo mismo pasa con este maravilloso libro de Hechos de los Apóstoles. Le voy a pedir a nuestro hermano Gregory que por favor coloque en pantalla el texto con el cual hoy día nos vamos a ir dirigiendo hacia este libro. Hechos capítulo 1, verso 8, que todos yo creo que lo conocen de memoria, lo recitan, lo llevan en su corazón, pero que tiene una verdad inmensa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En versión Reina Valera 1960, lo repito porque realmente es un texto maravilloso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, ahí estaba el texto con el cual le vamos a llamar el texto de oro, el texto áureo. Me acuerdo de la escuela dominical que le decían, vamos a leer el texto áureo. Bueno, este es el texto maravilloso que tiene Hechos de los Apóstoles. En este texto se basa todo Hechos de los Apóstoles. Increíblemente, el autor o el escritor de este libro tomó este texto y después lo fue desarrollando. ¿Ustedes creerían que un libro de historia, porque este libro tiene mucha historia, Hechos de los Apóstoles, ustedes saben, hechos son sucesos que han acontecido o que acontecieron, ¿ustedes creen que alguien puede salvarse al poder escuchar o leer Hechos de los Apóstoles? Bueno, les quiero comentar que en finales del año 1800, a principios del 1900, había un señor que era Sir Williams, no me quiero equivocar, Sir Williams Mitchell Ramsay. Este hombre, nacido en Escocia el 15 de marzo de 1851 y fallece el 20 de abril de 1939. Este hombre, un erudito, un arqueólogo, un hombre tan importante como que es descubridor de los gases nobles. Ahí cuando ustedes o nos enseñaron química, aparecía en la tabla periódica los gases nobles. Este señor estuvo involucrado en todo esto, en el descubrimiento de los gases nobles. Pero no tan solo eso, sino que era un hombre que le gustaba mucho descubrir cosas y sobre todo la arqueología. Una de las cosas que quiso él conocer, si la Biblia era verdad. Entonces, Sir Williams, ¿qué hizo? Se fue a descubrir
al sector greco-romano y a toda esta parte judía, si realmente era lo que decía la Biblia o lo que estaba escrito, era lo que realmente estaba en donde está Judea. Y este hombre, revisando todas las cosas que él iba haciendo, le gustaba confeccionar a él los mapas. Él confeccionaba sus propios mapas porque no creía en los mapas de otros. Entonces él iba a los lugares y confeccionaba los mapas. Entonces Sir Williams se fue a Hechos de los Apóstoles y encuentra algunos pueblos que aparece y que Lucas lo escribe como, bueno, ya no me recuerdo mucho los nombres de algunos pueblitos muy pequeños, villorrios, y del Asia Menor y todo eso. Y él dice, está equivocado este hombre. ¿Por qué? Porque tal villorrio o tal pueblo no existía en esa época. Entonces, ¿quién escribió Hechos de los Apóstoles? No fue Lucas. Fue 200 años después, lo escribió alguien sabiendo algunas cosas. Y se fue a descubrir y a buscar los lugares y era tal cual lo indicaba este historiador llamado Lucas. Los pueblos y el habla que él indicaba en Hechos de los Apóstoles, él encontró de que era tan real que ¿saben qué pasó? Se convirtió al Señor. Y es uno de los grandes autores de los libros acerca de la vida de Pablo, Sir Williams Mitchell Ramsay, para que ustedes de repente cuando encuentren algún libro de él digan, oh, se convirtió solamente leyendo Hechos de los Apóstoles, creyó. Bien, pero vamos al libro de Hechos. Ustedes se lo saben de memoria. Yo sé que aquí solamente voy a ir recordándole cosas porque ustedes lo conocen. Todos por lo menos los hermanos que están aquí en el templo, todos me dicen que sí. Conocen el libro de los Hechos. Allá estoy viendo a Gregory, José, ahí Claudio también, y me dicen que sí conocen el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces ellos me van a ir ayudando. Primero, ¿quién escribe este libro? ¿Quién escribe Hechos de los Apóstoles? Gracias. Bien, allá Claudio me dice, Lucas. Sí, Lucas escribe este libro, pero ¿por qué es Lucas? ¿Por qué? Empieza, por supuesto, la historia a contar de que se indicaba que no era Lucas el escritor, pero uno va al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, ¿cierto? Y el escrito a Teófilo hace de que este sea una continuación. Hecho es una continuación del Evangelio de Lucas. Es un segundo libro. Bueno, pero eso puede ser inventado, pero no. ¿Sabe por qué? Porque los padres de la iglesia, o sea, lo más cercano a la escritura de estos libros, dijeron que había sido Lucas. Y ahí está nuestra conformidad. Ahora, por supuesto, estimados hermanos, el autor de Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, ¿ya? Que necesitó una persona, como en todas las cosas necesita instrumentos, puso a este hombre Lucas, ¿ya? Esto más o menos se dice que fue escrito entre el año 63 al 70. ¿Por qué? Debido a que en el libro, en Hechos, no aparecen algunas cosas que sucedieron después del año 70, como la destrucción de Jerusalén. Entonces se piensa que este libro fue escrito antes de esa fecha, o sea, entre el año 63 y 70, usted puede ubicarlo. Ubica ahí el libro. ¿A quién fue escrito? En este caso, ustedes comienzan Hechos de los Apóstoles y dice, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál fue el primer tratado? El Evangelio. Muy bien, hermano allá es hermano Ezequiel, me está diciendo, ahí en el Evangelio, excelente. Esto es bueno estar acá porque como estoy tan solo aquí frente a la cámara y veo a mis hermanos allá y yo sé que se saben toda esta materia, son muy buenos, muy buenos. Entonces, le escribe a Teófilo. Teófilo tampoco se sabe, por supuesto. Se dice que es un mandatario, un dignatario, alguien que puede haber sido tanto romano
pero también Teófilo significa amante de Dios, o sea que podía haber sido alguien cristiano, ¿ya? O también algunos dicen que puede haber escrito esta carta a la iglesia, pero dejemos nosotros tranquilos y quedémonos en que Teófilo es una persona. Oh excelentísimo Teófilo, le escribe al principio, y aquí dice: en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, ya había dicho todo lo que había hecho el Señor. Entonces escribe este segundo gran libro. Probablemente fue escrito desde Roma, ¿ya? No fue escrito en el momento. Algunos podemos pensar que el libro lo iba escribiendo inmediatamente. No, aquí se sentó, estudió, escuchó e increíblemente leyó también los otros evangelios. Los otros evangelios los fue leyendo Lucas. Más tarde le voy a mostrar por qué. Es un libro geográfico, histórico, porque nos cuenta mucha historia y mucha geografía. Y a dónde está lo interesante de Sir Williams, que él, al leer la geografía que aparece acá, se encontró con verdades inigualables. Lucas no se había equivocado. ¿Sabe por qué no se equivocó Lucas? No porque haya sido un gran historiador, o simplemente porque el Espíritu Santo del Señor lo estaba guiando. Y cuando el Señor y el Espíritu de Él nos guía, les aseguro que no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar. Cuando actuamos en forma personal, wow, tropezamos con la misma piedra. Pero con el Señor no es así. Bien, rapidito vamos acá. ¿Cuál es la idea principal de este libro? Era testificar al mundo, pero por intermedio del poder del Espíritu Santo. Ya no iba a ser una práctica, como ustedes recuerdan en uno de los evangelios, cuando el Señor manda a 70 a predicar su evangelio y le da cierta recomendación y llegan todos contentos porque habían echado fuera demonios, ¿ya? Es un mandato del Señor a esos 70, pero en esta oportunidad no iban solos, iban con el Espíritu Santo a testificar. Y el Espíritu Santo es el que obra en todo momento. Nosotros, simples instrumentos, no debemos olvidarnos de eso, que somos simples instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Por supuesto que nos deja que actuemos con nuestra personalidad, nuestro carácter, como somos. Pero Él coloca lo más significativo. Coloca que esas palabras que nosotros digamos y recordemos salgan con poder. Ahí está la diferencia. Y es por eso que en esa época se convirtieron tantos. Recuerden, comenzando con Pedro, luego de haber recibido la presencia del Espíritu Santo, haber sido llenos de la presencia del Espíritu Santo, predica 3.000, 4.000 y se convierten al Señor. ¿Era Pedro? No, era el Espíritu Santo que estaba actuando en Pedro. Las palabras salían como dardos y se recuerdan que también al principio no les habló en un solo idioma, sino que todos los que estaban alrededor, aquellos que estaban viviendo Pentecostés, aquellos que estaban unánimes juntos, le hablaban en su propio idioma a aquellos que estaban ahí como auditores. Y ellos se extrañaban, algunos por supuesto, no falta el que dice: no, estos están borrachos. Y ahí levanta Pedro y dice: no, señores, es la hora tanto y no es para estar borrachos. Lo que pasa, y empieza a comentar acerca del Señor, de lo que el Señor hizo. Bien, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Hermano José Miquilena ya me está... No mira la pared, hermano José Miquilena, míreme a mí. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Muy bien, él me dice: para verificar la verdad de los hechos sucedidos. O sea, tiene que el escritor está diciendo: mire, hubieron hechos y hubieron cosas que pasaron antes, que el Señor dijo que iban a suceder, y ahora yo les confirmo, están sucediendo, sucedieron en este instante, ¿ya? Y por supuesto, el cumplimiento de la promesa del Padre. El Padre había
prometido. ¿Qué prometió el Padre? ¿Qué prometió el Padre? ¿Qué dijo que iba a venir a nuestras vidas? Bien, poder, pero no tan solo el poder, sino el Espíritu Santo ya iba a estar en cada uno de nosotros. Ya no iba a estar en un lugar como estaba en el templo. ¿Que dónde estaba en el templo? Estaba solamente en el lugar santísimo. Hoy está en cada uno de nosotros, que prepara un lugar santísimo para el Espíritu Santo. Ahí está morando. Desde ese momento que fue prometido, hasta hoy día, Él no se ha ido. El Espíritu Santo, muchas veces nosotros lo dejamos. Nosotros nos hacemos los tontitos que no queremos. No. Es que anda, predica, habla. No, es que otro día. Y así nos vamos alejando y alejamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces busca a otra persona que esté y que quiera hacer esta tarea tan digna de llevar el Evangelio. Una de las cosas que es interesante en este libro, estimados hermanos, que comienza el libro, ¿cierto?, en un lugar y se hace la primera iglesia, una comunidad de fe, de amor, comparten el pan, comparten las cosas, venden los terrenos y nos portamos bien y son admirados en Jerusalén, son queridos en Jerusalén. Una iglesia hermosa, la primera iglesia, ahí estaba formada. Pero ¿qué sucedió? Que el Señor dio una orden: id y predicad mi evangelio, ¿cierto?, a toda criatura, en Jerusalén, en qué sé yo. Y Él dio la orden, el Señor, y la iglesia lo estaba pasando muy bien. Mis hermanos son buenos, no tenemos necesidad. No, estamos viviendo un mundo hermoso de Bills y Pap. Y el Señor dijo: yo no quiero eso. Sí, es bien, la iglesia tiene que ser unida, tiene que ser un cuerpo, pero yo les di un mandato: que fueran a predicar el Evangelio, no a quedarse establecida ahí tranquilamente. ¿Y qué pasó? El Señor toma los medios, en este caso, una persecución. Y cuando estamos viendo en el libro de los Hechos, en la primera parte, nos encontramos con un primer mártir, que sería Esteban, ¿cierto? Un hombre. ¿Saben quién era Esteban? Esteban era un servidor, era como todos los que estamos acá. Nosotros somos servidores del Señor. Si es para estar en la puerta, hacer aseo, para poder colocar los controles ahí en el sonido, colocar una cámara, etcétera, etcétera, somos servidores. Esteban era un servidor. La diferencia, quizás, y no creo que sea así, pero hay una diferencia, es que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y tuvo la valentía de enfrentar a aquellos que lo vinieron a acusar. Y tuvo también el placer y la gloria de morir mirando el cielo y ver al Señor a la derecha del Padre. Maravilloso. Pero las piedras golpeaban su cabeza, le rompieron su cráneo, lo mataron. Así comienza Hechos. Y ahí comienza la persecución de esta iglesia. Y la iglesia empieza a salir y se empieza a ir hacia Menor, a todo el sector, a Samaria, y empieza a avanzar la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? ¿Un grupo de personas? No, cada uno de nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros representamos a la iglesia, porque dentro de nosotros, de este templo, está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios empieza a mover a esta iglesia, a cada persona, y cada persona empieza a predicar. Pablo no llegó a Roma, eran otros los que llegaron a Roma primero. Habían ya una iglesia en Roma. Pablo llegó después. ¿Qué significa eso? Que la iglesia se empezó a expandir, pero mediante la persecución. Lamentablemente, mediante la persecución. Pero los hijos de Dios no tenían miedo, porque decían que cada sufrimiento era más glorioso porque estaban más cerca de Dios. Hoy día pensamos igual. Bien, es difícil.
complejo. Este libro de Hechos es tan importante que si no tuviéramos Hechos de los Apóstoles, estimados hermanos, no entenderíamos las cartas de Pablo. No sabríamos quién es Pablo. Leeríamos solamente las cartas. ¿Pero quién es Pablo? Pero Hechos de los Apóstoles nos dice quién es Pablo. Nos dice y nos enseña y nos da a conocer de todo lo que hace este hombre llamado Saulo de Tarso, que hace una persecución a la iglesia. Él tomó las ropas de este mártir llamado Esteban. Él tomó las ropas. Y después él fue el que empezó a seguir a la iglesia hasta que se encontró con el Señor y su vida cambió. Por eso que está Hechos de los Apóstoles. El Señor no deja nada al azar. Hechos de los Apóstoles sirve para que nosotros conozcamos las cartas y podamos entenderlas, ¿ya? En Hechos de los Apóstoles también hay otra importancia. La ley da paso a la gracia. La hermana Elizabeth dijo de la gracia. La ley da paso a la gracia. ¿Se recuerdan ustedes que en Hechos de los Apóstoles hay un gran problema? Que los gentiles se estaban convirtiendo, pero dentro del mundo cristiano, seguidor de Jesús, en Judea, en Jerusalén, existían fariseos que se convirtieron al Señor. Y esos fariseos, ¿qué hicieron? Muy bien que se conviertan a Jesucristo, pero tienen que seguir la ley de Moisés. Se tienen que circuncidar, tienen que hacer esto y el gran problema que comienza. ¿Y qué pasa con eso? Pablo va y empieza y enfrenta un poco a los apóstoles, ¿ya? Y Santiago dice, muy bien, ok, Pablo, ve con ellos, sigue con ellos, pero que hagan ciertas cosas. Y la ley empieza a bajar de categoría o empieza a ser hecha a un lado para que empiece a aparecer la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es lo más importante que puede existir hoy día, la gracia de Dios. También comentar que la Biblia en sí es como, pongámosle un caso que es como una gran película, una hermosa película. Increíblemente, en esta película que es la Biblia, tenemos el comienzo con Génesis, ¿cierto? Y tenemos el final con Apocalipsis. Pero Hechos de los Apóstoles no terminó. Se comenta que Lucas quiso hacer un tercer libro porque nos aparece la muerte de Pablo, de Pedro y de los otros apóstoles, que casi todos fueron mártires en diferentes países. No aparecen ellos, no aparecen. Entonces es una película inconclusa, pero ya le sabemos el principio y sabemos el final, que seremos triunfadores con Cristo. Todo aquel que en Él cree no se perderá, tendrá vida eterna, está claro. Pero Hechos no terminó. ¿Sabe por qué no terminó? Porque nosotros somos la iglesia. Y como somos la iglesia, todavía la iglesia está funcionando, está caminando. Y de acuerdo a como nosotros lo hagamos, la iglesia sigue funcionando y sigue caminando y el Espíritu Santo está con nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Por eso que es un libro extraordinario, Hechos de los Apóstoles. Cuando escribe Lucas y da a conocer el texto que ya lo leímos 2 veces, dice primero, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, ¿o no? Saben que testigos es en el griego martus, que significa mártires. Jesús no le está diciendo, ustedes van a ser testigos de estos que están de lejitos, ¿vieron? Sí. No, le está diciendo, ustedes van a ser testigos, pero va a ser tanto que van a estar en la acción misma. O sea, ustedes van a dar su vida. El único que nos dio la vida en este instante, por lo que conocemos, según la historia, es Juan, que estuvo preso. Pero todos los demás se dice y se cuenta que murieron como mártires. Hay algunas historias de algunos, por favor, que son increíbles. Pero son historias, no la podemos aseverar en el sentido de la Biblia.
pero cuentan que hay historias de hombres, aún el que fue designado al final, aún ese hombre también tuvo que ser un mártir para el Señor. Pero le dice que va a ser en Jerusalén. Entonces encontramos del capítulo 1, que es una introducción que hace Lucas, pero desde ahí en adelante hasta el 8, verso 4 aproximadamente, todo sucede en Jerusalén. Léalo usted en su casa, más tarde, dése el tiempo de leer y se va a encontrar que hasta el capítulo 8 habla de Jerusalén y todo lo que sucede en Jerusalén. Y luego del 8:5 al 12 aproximadamente, 12:25, Judea y Samaria. ¿Qué pasa en Judea y Samaria? Se empieza a extender y aparece un evangelista llamado hermano Ezequiel. ¿Cómo se llama? No, hermano Ezequiel se equivocó, o ahora se equivocó, mire, vamos a colocarle una nota. Felipe el evangelista. ¿Y se recuerdan ustedes del caso cuando iba el eunuco leyendo la escritura y le dice: tú entiendes esto, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe o quien me lo explique? Y Felipe le habla del Señor Jesucristo y el eunuco se convierte y se bautiza. ¿Qué pasa con esto? Que probablemente ese eunuco llegó a Etiopía porque era un dignatario y empezó a extender el evangelio, porque ya no era el eunuco, era el eunuco y el Espíritu Santo en él, y que empezó a extenderse. Ya se extendió el evangelio. Oiga, Dios hace las cosas realmente extraordinarias. Y luego, también por supuesto Felipe le predica, el evangelista les predica a los samaritanos. Qué complejo, los samaritanos se odiaban con los judíos. Judíos y samaritanos casi lo mismo, pero se odiaban, pero ahí les llegó el evangelio. Bueno, el evangelio debemos recordar que llegó primero con nuestro Señor Jesucristo cuando le pidió agua, ¿cierto?, en el pozo de Jacob a la samaritana. ¿Se recuerdan? Que muchos creyeron que era el Mesías. Bien, pero ahora va y le confirman mediante este predicador. Y del 13:1 al 28:31 hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo último de la tierra en ese tiempo? Roma. Todos los caminos llegan a Roma. Roma, ¿por qué? Porque era la capital del imperio. Y de ahí se podía salir para todos lados. Llegando a Europa, se podía ir a España. Recuerden que Pablo dijo que quería llegar a España. No pudo, por lo que entendemos, pero llegando a Roma, el evangelio se extiende. Por lo tanto, cuando usted lee este libro, tiene que leerlo así. Comienza por Jerusalén y todos los hechos que suceden ahí son en Jerusalén hasta el capítulo 8. En el 8 al 12 se va a encontrar con Judea, con los samaritanos, etc. Y de ahí, desde el 13 en adelante, se va a encontrar cómo se va extendiendo a toda Asia Menor y a Europa. Llega a Macedonia, donde está Grecia, llega a diferentes lugares. Incluso podemos ver que llega a una isla que era probablemente no reconocida por nadie, pero igual había una persona ahí y algunos nativos. Y llega Pablo a ese lugar, pero no llegó porque iba viajando, llegó porque hubo un naufragio. ¿Se puede entender eso? Que el Señor con un naufragio salva a esta isla. Entonces el Señor actúa. Nosotros, el pastor el otro día predicaba y decía que a veces uno entiende las cosas de una manera, pero a veces Dios las tiene de otra manera. Y son las circunstancias y las situaciones que yo bueno, estoy clarito así, pero Dios va cambiando cosas, o siempre las tuvo así. Sus propósitos siempre están claritos para Dios. Nosotros tenemos que irlos descubriendo. Y este caso de Pablo, al llegar a esa isla, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Había un enfermo. Había un enfermo. ¿Cuándo iba a pensar ese dignatario que su padre enfermo iba a ser sanado? Cuando Pablo pone sus manos sobre ellos y empiezan a llegar todos los enfermos y el evangelio se predica. Extraordinario, hermano.
hermanos. Si no podemos, no nos cabe, digamos, esto en la cabeza de que Dios es realmente extraordinario, estamos perdiendo el tiempo. Dios es extraordinario. Dios es fantástico. Por eso que tenemos que amarlo y por eso que tenemos que bendecirlo todos los días. Este libro fue escrito hace 1968. Ayer me puse a sacar las cuentas. Siempre y cuando haya sido escrito en el 63. Ahí algunos me van a decir, no, tiene un poquito más, menos, pero bueno. Pero 1968 años. ¿Se da cuenta? ¿Qué libro extraordinario? ¿Hay algún otro libro tan así, tan antiguo? Ocupa este libro más, Lucas, en realidad, el escritor, ocupa un cuarto del Nuevo Testamento. O sea, buen escritor, muy buen escritor. Ahora, fíjense que Lucas hace un compendio y busca cosas de los otros evangelios que le comentaba al principio. Lo primero, en el Evangelio según San Mateo, el último hecho que se registra en cuanto a Jesús fue su resurrección. Y la resurrección también se registra en Hechos capítulo 1. Si usted lee capítulo 1, se va a dar cuenta que aparece la resurrección. Y en segundo lugar, San Marcos. El último hecho que registró fue la ascensión de Jesús. Un hecho que también aparece en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Mire cómo fue reuniendo información. Recuerden que al principio él indica, dice que él recibió, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y bueno, y ahí le dice que, pero ¿qué pasó? Que él reunió esa información, la reunió, le escuchó de los apóstoles, de lo que fue sucediendo. Bueno, en el tercer lugar, el Evangelio de Lucas concluyó con la promesa del Padre en cuanto a la venida del Espíritu Santo. ¿Adivinen qué? Comienza con la promesa del Espíritu Santo en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Cuarto lugar, voy a ir más rápido porque si no me van a retar. Cuarto lugar, por último vemos que el último hecho que se registró en el Evangelio según San Juan fue la promesa de la segunda venida de nuestro Señor. Esa promesa también se halla en Hechos capítulo 1. Usted la va viendo y entendiendo Hechos capítulo 1 y se va a dar cuenta cómo están estos 4 libros, están ahí insertos. Hechos de los Apóstoles cubre un periodo de 29 a 30 años. Desde el momento en que comienza, son 30 años que suceden cosas. Van sucediendo una tras otra. 30 años, es bueno. Habla, porque es interesante, porque habla, es un texto geográfico, habla de 32 regiones, 58 ciudades, 12 islas, 4 mares, un río, 2 montes, 3 templos, 11 sinagogas, un teatro, 2 cárceles y 13 casas. O sea, el escritor Lucas fue tan puntual en muchas cosas que da gusto. El mismo, como le comentaba, el mismo naufragio, quizás no siendo un experimentado marino, él fue dando detalles, como aquellos que iban a saltar para salvarse solo, con una barcaza o un bote, ¿ya? Y después que cortan el bote, y otro no le daría importancia, pero él le dio importancia a todos los detalles. Es muy, muy interesante. Ya, vamos aquí ya finalizando, ¿sí? Mejor, bien. Cuando comienza el libro de Hechos, y de aquí viene, para que si alguien no conoce, que nuestros hermanos pentecostales se hacen llamar pentecostales, ¿cierto? Porque uno dice, hay iglesias con ese nombre. Bien, cuando comienza Hechos de los Apóstoles, se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. De Pentecostés. Una fiesta que celebraba la fiesta de las primicias y que conmemoraba la promulgación de la ley. Era una fiesta importante, pero el Señor le cambia todo sentido. Va a ser ahora la fiesta de la venida del Espíritu Santo a aquellas personas.
El tema de los mensajes que estaban exponiendo los apóstoles era la resurrección de Cristo. Siempre fue eso, que Cristo había resucitado. Sin resurrección no hay salvación. Entonces ellos dijeron, ustedes, ¿se acuerdan? Pedro les dice, ustedes mataron al Señor, ustedes. Fue tan duro eso, pero después les dice, pero no importa porque el Señor resucitó. Ahí está la ciencia del Evangelio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Hechos de los Apóstoles apunta a eso. Vamos a las notas finales. Vamos a algunas cositas importantes y con esto finalizo. El poder del Espíritu Santo, en el primer capítulo se consigna la venida del Espíritu Santo. El segundo, su descenso, ¿ya? En el segundo capítulo. Y en el resto del libro, su obra en y a través de la iglesia. O sea, este libro de Hechos de los Apóstoles está desde el principio hasta el final dirigido ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y continúa en nuestra iglesia. Continúa. La vida en comunidad nos presenta a una vibrante comunidad apasionada con la misión, preocupación unos con otros, desean la sanidad y tratan los temas que afectan a su comunidad. Eso es lo que podemos encontrar de la iglesia, cómo era un cuerpo, un verdadero cuerpo, y se cuidaban y se ayudaban. Hoy día encontramos una iglesia que invierte tanto tiempo, dinero y energía en cuidarse a sí misma y en mejorar las instalaciones. No quiero decir que sea malo, es bueno. Pero ¿saben qué? No hemos sido capaces de sacar misioneros para mandarlos a otros lugares a predicar el Evangelio. Nos hemos preocupado de muchas cosas, de tener un bonito templo, y excelente, gracias al Señor por eso, pero hemos despreocupado la labor misionera y de evangelización. Tenemos que aterrizar eso. Vivimos en una era que tratamos a toda costa de evitar el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? Vamos, ahí sí me está diciendo, ¿le gusta sufrir? Aquí a Joaquín me levantó la mano. Joaquín, hay que sufrir por el Señor. Está bien, cuando es por el Señor no hay problema. Y muchos de los cristianos de hoy lo han dejado fuera de su manera de entender la vida cristiana. Hoy día, decir que estoy sufriendo es casi un pecado. Y no, pues si sufrir significa madurez, significa que el Señor está conmigo. O sea, es verdad, cuesta sufrir. ¿A quién le va a gustar sufrir? A nadie. Pero cuando sufrimos por Jesucristo, la recompensa es mayor. Es verdad. Algunos dicen, hermano, estás equivocado. Algunos han muerto por Jesucristo. Sí, han muerto por Jesucristo. ¿Acaso tú no vas a morir en algún momento de la vida? Claro, llega un momento en que el Señor dice, hasta aquí llegaste, y viene el ángel de la muerte y dice, ¡pum!, se cortó tu vida. Se cortó. Pero ¿qué pasa con aquel que murió con sufrimientos en Cristo? Pasa al otro lado y lo está esperando mi Señor. Ahí está la diferencia. Lo mismo que Esteban. Esteban, cuando mira y ve el cielo y ve abrirse el cielo, ve al maestro del cual había predicado, del cual amaba, y dice que lo ve y puede irse con él. Y eso sí que tiene valor. Es verdad que nosotros como seres humanos materialistas creemos que todo el valor está en el dinero, en el oro. Váyase a una isla donde no haya nadie y váyase con miles de kilos de oro. ¿Le va a servir de algo? Nada sirve. Con joyas preciosas, autos, los mejores, los más caros. Se le va a caer el combustible. Empezando se le acaba el combustible si está en una isla. Así que no puede. Pero cuando uno muere por Cristo, lo que se lleva y dónde llega es totalmente diferente. Es el más grande de los premios que puede tener un cristiano, si es que podemos decir premio, porque es simplemente misericordia del Señor. Vivimos en una era que las iglesias buscan el éxito
en la aplicación de mejores técnicas. Y es verdad, nosotros mismos acá queremos tener éxito porque necesitamos de que la iglesia crezca, y no tan solo para llenar la iglesia, sino porque el mandato dice que hay que predicar el evangelio. Hechos muestra una iglesia que dependía completamente del Espíritu Santo, completamente. Y nosotros, nuestra misión, sí, es discipularnos, es estudiar las Escrituras, es cantarle al Señor con el corazón, pero primero depender del Espíritu Santo, depender de la oración, depender de cosas que realmente puedan alimentar nuestro espíritu. Eso es lo que necesita la iglesia de hoy. Eso es lo que necesitamos. Es verdad, hay montones de cosas que podemos hacer y las vamos a hacer, pero si las hacemos mediante la presencia del Señor y del Espíritu de Dios, las cosas van a resultar a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque Dios, como dice, y la enseñanza que tenemos, Dios siempre está obrando, y que nosotros tenemos que unirnos a su obra, no Él a nosotros. Él no tiene por qué cambiar como somos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar como es Él y unirnos a su obra para que esta obra crezca, para que la obra crezca, y no por llenar las bancas o las sillas. Es para que haya montones de hombres y mujeres que necesitan a Cristo. Nuestro país necesita a Cristo. ¿Y hasta cuándo lo decimos? Pero somos nosotros los encargados, nosotros la iglesia, los que continúa con Hechos de los Apóstoles. Nosotros somos los encargados de llevar el evangelio a aquellos, a hablarle a la vecina, al familiar. ¿Cuántos de nuestros familiares no están en la iglesia? Y decimos, no, si fue a la iglesia cuando chiquitito. ¿Y hoy día dónde están? Oramos en nuestras casas, cantamos en nuestra casa aún cuando estamos partiendo el pan. Nos acordamos cuando ya estamos comiendo. Dice, no, total, el Señor está todo bendecido. Y nos reímos y decimos, no, en la casa del siervo de Dios está todo bendecido. Y nos reímos, ¿por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de quiénes somos. Somos hijos del Señor y tenemos que andar en los pies del Señor, no en nuestros propios pies. Termino con esto. Al principio en Hechos nos dimos cuenta de que hubo una gran persecución, y así se extendió el evangelio. Hoy hemos sufrido una gran pandemia que aún no termina. Ayer hubieron 2000 casos más y aún siguen los muertos. Esta pandemia, ¿cómo la vamos a ver nosotros? ¿Como una persecución? ¿Como una bendición o una maldición? ¿Cómo la verá la iglesia? Tenemos la confianza, como dijo la hermana Elizabeth, que cuando nos reunamos aparezcan nuestros hermanos. Algunos que quizás estuvieron libres, se tomaron unas vacaciones de 1 año y medio de las cosas que nosotros realizamos. Porque la iglesia se tuvo que reconvertir online, como lo estamos haciendo ahora. Pero ya vamos a llegar a la presencialidad. ¿Y llegaremos con las mismas ganas? ¿Llegaremos a decir, sí, yo puedo? Yo puedo decir hoy día, y tengo la tranquilidad y creo en el Señor, que aquellos que hoy día estamos en el curso del discipulado, mi experiencia con Dios, yo sé que vamos a llegar de otra manera. Vamos a llegar dispuestos porque hemos aprendido que somos servidores de Cristo. No somos para ser servidos, somos para servir al evangelio. Tengo plena confianza en que aquellos hermanos que me están escuchando en esta mañana y me están viendo y que pertenecen a este discipulado, yo sé que ellos van a decir sí, porque yo quiero tener una experiencia con Dios, si es que ya no la ha tenido. Porque yo digo, del momento que me inscribí en ese curso de discipulado, como estos hombres en Hechos de los Apóstoles, ya tuvieron una experiencia con Dios. Porque no cualquiera. ¿Cuántos han querido estudiar? ¿Cuántos han querido acercarse a Cristo, pero no pueden? Y nosotros, débiles, muchas veces ignorantes, y el Señor nos tomó en cuenta.
Pero ahora tenemos que colocarnos en este camino. En un camino que no es para detenernos y mirarlo. Es un camino para avanzar. Y debemos avanzar. Pero el que nos va a guiar es el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, nosotros podemos haber cambiado en muchas cosas. Y les aseguro que vamos a llegar cambiados en muchas cosas. Pero el Espíritu Santo de Dios no cambia, porque Él es permanente, Él es eterno, Él es Dios. Por lo tanto, si nosotros nos dejamos guiar como pasó en todos estos hombres que aparecen en estos 28 capítulos, como un Pablo, un Pedro, el mismo Lucas y tantos otros, la iglesia avanzará. Nosotros avanzaremos en nuestro andar diario y en todas las cosas. Hermanos, que Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que la lectura de este libro maravilloso pueda ser una bendición, porque creo que es necesario que lo podamos leer de nuevo. Es un libro de vida, un libro que nosotros lo vamos escribiendo. Recuerden eso, nosotros estamos escribiendo Hechos de los Apóstoles. No se ha terminado. Cuando el Señor venga y nos lleve en gloria, este libro se cierra. Hechos de los Apóstoles no va más. A propósito, Hechos de los Apóstoles fue colocado en el siglo II. Debería haber sido llamado Hechos del Espíritu Santo de Dios. Oramos. Padre bendito, Señor de toda gloria, en esta tarde, Señor, te alabamos, te bendecimos, te santificamos, Señor, con todo el corazón. No somos nada, Señor, nada. Tú lo eres todo. Y tu misericordia, Señor, se ha derramado por siglos, Señor. Tu misericordia, Señor, ha estado por siempre y aún permaneces. Tú no cambias, Señor, no eres hombre para cambiar. Tú, Señor, no cambias de ánimo, no cambias en nada, porque tú eres Dios, Señor amado. Te pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús que, Señor, guíes a nuestra iglesia, a la Alianza Cristiana y Misionera de la Florida, y por qué no decirlo, a todas las iglesias, alianzas a través del Chile y del mundo. Guíanos, Señor, para que podamos verte a ti y podamos cumplir con lo que tú, Señor, quieres. Esta comisión que nos has dado de llevar tu palabra a toda criatura. Ayúdanos, Señor, porque tú quieres que seamos instrumentos en tus manos. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.